Hola, soy Mario Borghino. Entender el dinero es mucho más fácil de lo que crees, pero parece que hacerlo, cuidarlo, lograr que crezca y tenerlo es el secreto de unos cuantos. Nada más falso. Por eso, en School of Business, tú serás el amo y señor de la fortuna. Aprenderás qué es el ahorro, cómo administrar una tarjeta de crédito, qué es una deuda y lo que necesitas hacer para tener tu libertad financiera en tu vida. Buena suerte. This episode is brought to you by Amazon Prime. There's nothing sweeter than baking cookies during the holidays. With Prime, I get all my ingredients delivered right to my door, fast and free, no last-minute store trips needed. And of course, I blast my favorite holiday playlist on Amazon Music. It's the ultimate soundtrack for creating unforgettable memories. From streaming to shopping, it's on Prime. Visit Amazon.com/Prime to get more out of whatever you're into. This episode is brought to you by Batiste Dry Shampoo. Whether you're on the go, at the gym, or getting ready for a night out, Batiste has a dry shampoo for you. Refresh with over 10 signature fragrances. Or try Batiste Hint of Color, a tinted dry shampoo that seamlessly blends with your hair. Need an extra boost? Try Batiste Dry Shampoo with added benefits like volumizing, texturizing, and more. Buy Batiste now, in-store or online at your nearest retailer. Esta es una producción de Marta de Baile. Aura Medina te guía en la exploración de tu historia y te muestra cómo encontrar el camino para cultivar relaciones felices y llenas de amor. Descubre cómo poner los pies en la tierra, dejar atrás el cuento de hadas y aprender las herramientas necesarias para comprender el qué, por qué y cómo nos suceden las cosas. Esto es Shots de Realidad. Hola, soy Aura Medina de Witt y estoy aquí en un nuevo episodio de Shots de Realidad. El día de hoy vamos a hablar de la vergüenza y la culpa en nuestras relaciones. En la semana pasada, en el episodio pasado, El dolor de los rechazos, justamente les explicaba en un inicio que cuando algo afuera nos rechaza, se detonan dos grandes heridas. Una de ellas fue la que hablé en ese episodio, que es el abandono. En esta ocasión voy a hablar de la segunda herida, que es la herida de la vergüenza, ¿sí? Y la vergüenza que llevamos adentro es una sensación que nos quema, una sensación interna de no ser suficientes. Seguramente cada quien la puede describir con sus propias palabras, cada quien tiene su propia forma de reconocerla, pero sea como sea, es algo muy incómodo y muy desagradable y muy doloroso. ¿Sí? Cuando a mí me toma la vergüenza, porque es una energía, es como un manto que me cubre, oscuro, denso, pesado, no puedo ni siquiera sentir qué está pasando conmigo. No solamente no puedo sentir las cosas positivas de mi ser, simplemente no siento nada, nada. Es como si me hiciera pequeñita, como si de pronto me cayera encima algo muy pesado y quiero desaparecer, ¿no? Literalmente que la tierra me trague. Incluso la energía de la vergüenza en mí es como algo muy caliente, como si me quemara, ¿sí? Cuando estamos tomados o tomadas por esta energía, todo se vuelve un esfuerzo demasiado grande y nada hace sentido. Porque en realidad es como si no pudiéramos ver más allá de ese manto negro que nos cubre. Entonces hay que ir entendiendo esta herida de la vergüenza porque hoy en día, como adultos, se van a estar disparando estas sensaciones constantemente en nuestras relaciones, ¿sí? Entonces necesitamos reconocer qué es lo que pasa y qué lo detona. Por ejemplo, el que exista una humillación pública, alguien que nos humilla, que nos juzgue continuamente, que nos critique. Si alguien nos trata como si fuéramos niños o niñas que no entendemos ese trato paternalista de, ay, sí, mira, tú cállate, o tú qué vas a entender, pero tú mejor calladita, o alguna de esos comentarios horribles, ¿no? Cuando alguien te rechaza también provoca mucha vergüenza. Si hoy estás viviendo algún tipo de violencia de tu pareja, de alguien cercano o mucho abuso,
hay mucha vergüenza dentro de nosotros, ¿sí? Cuando nos comparan, todo esto sucedió cuando éramos niños, cuando éramos niñas, entonces hoy está volviendo a suceder. Y hay un círculo, literalmente el círculo tóxico de la vergüenza, ¿no? Y todos llevamos esa vergüenza que la hemos cargado por años. Es una vergüenza crónica, ¿sí? Que empieza, algo pasa afuera, alguien dice algo, nos critica o nos recuerda algo que a lo mejor ni siquiera lo tenemos muy consciente, pero de repente aparece y nos causa mucha ansiedad. Entra la ansiedad y luego pensamientos y sentimientos de vergüenza. ¿Cuáles son esos pensamientos? Soy una tonta, no voy a poder hacer esto, ¿para qué empiezo? Esa persona es mejor que yo, aquella es mejor que no sé qué, no, ¿para qué le entro a aquello? Ya sé que va a terminar mal, ¿no? No sé, por ahí van estos sentimientos, estos pensamientos. Y luego los sentimientos, que es esa sensación interna de no puedo respirar bien, siento dolor en el pecho o mucho calor. Como dije en un principio, cada quien tiene una forma diferente de sentir esta vergüenza, pero ahí está y sabemos que es una gran vergüenza. Estos pensamientos y estos sentimientos de vergüenza van a provocar que nos empecemos a comportar de alguna manera, que son las conductas de vergüenza. Nos convertimos en personas que quieren todo el tiempo complacer, personas que todo el tiempo están cediendo encima de sus propios valores incluso, porque ceder, hay una parte que sana, necesitamos ceder en las relaciones, pero no de la forma que pasemos por encima de nosotros, y eso es lo que sucede en este tipo de situaciones. Estamos cediendo constantemente para no meternos en problemas con otra persona, o porque simplemente sentimos que no valemos lo suficiente, ¿no? Después de esto, sentimos un rechazo interno muy fuerte. Nos enojamos porque ya estuvimos rogando, quizá inclusive nos volvimos personas que estuvieron juzgando a alguien más o criticando, y hay una parte de nosotros que no está de acuerdo con eso. Y entonces es la que nos hace sentir vergüenza. ¿Cómo? ¿Por qué me comporté de esta forma? ¿No? Y empieza a haber un rechazo interno, y puede ser que entonces sentimos como un rechazo externo y seguimos en estas conductas de vergüenza. Y a lo mejor inclusive caemos en algún tipo de adicción o de formas codependientes, lo cual va a provocar más ansiedad y nos va a llevar a ir engrandeciendo una autoimagen ya de por sí muy avergonzada, que causa más ansiedad, más pensamientos y sentimientos de vergüenza, y ahí nos vamos, ¿sí? Entonces hay que entender esta anatomía interna, este círculo que está sucediendo. Llevamos adentro la vergüenza crónica, ¿sí? Esto es una persona que casi todos andamos cargando con esto, ¿no? Porque siempre estamos buscando algo o alguien que nos haga felices, que me ayude a sentirme mejor conmigo misma, ¿no? Y entonces es un estado en el que casi puedo pensar que la vida estaría mejor sin mí, así de plano. No sé qué hacer conmigo. Hay una constante sensación de vergüenza y culpa. Estoy atrapada en este ciclo que les acabo de escribir. Puede ser que haya depresión. No me puedo ver. La gente me dice, pero es que eres tan así o tan asá, cosas positivas, y yo no las veo, ¿sí? Energía muy baja, constante sensación de abrume. Me siento abrumada, me siento abrumado. Mucha negatividad. Obviamente no nos atrevemos a salir y correr riesgos en la vida. ¡Qué miedo! Porque de por sí yo me siento insegura y me asomo, me van a hacer cachitos, entonces no lo hago. Y empiezo a juzgar. Claro, hay una irritación constante, ¿no? Porque hay una sensación de impotencia. No hay poder. Qué curioso, y justamente hablábamos de cuando hay una falta de verdadero poder, un poder personal real, es cuando afuera nos convertimos en estas personas impositivas, hasta crueles a veces, porque queremos ejercer nuestro poder y no hay un verdadero poder interno. O sí hay, pero estamos muy desconectados de ese poder interior, porque la vergüenza es como esta capa, les decía al principio, que nos tapa y no nos deja ver nada,
¿sí? Es como un sentimiento alterno que nos toma y no nos deja expresar lo que sentimos, lo que pensamos, nuestra creatividad, nuestra sexualidad. Simplemente nos cubre y nos esconde, nos queremos esconder detrás de algo, ¿no? Y claro, desde esta sensación, todo el tiempo estamos queriendo competir, o por lo menos internamente. Si no me atrevo a hacerlo afuera, pues lo hago internamente, porque es como si siempre quisiera demostrar que soy mejor que las demás personas, por lo menos a mí misma. Desde ahí soy totalmente incapaz de poner límites y por eso busco estar en control de muchas maneras, ¿no? Y obviamente acabamos involucrándonos en relaciones nada sanas, tanto con amistades que no son tan amistades, que nos critican, que nos juzgan, que nos usan, ¿no? Que no me aprecian, como con relaciones más cercanas que hacen exactamente lo mismo. Entonces necesitamos entender que esto lo está causando la profunda vergüenza, es una infección que traemos adentro, un virus que casi siempre es contagiado de padres a hijos. Si yo soy una niña y mi madre era una mujer que no trabajó con su vergüenza y que se sentía avergonzada de su cuerpo, de su ser mujer, de su forma de hablar, de su falta de estudios, de quizá que venía de una familia más humilde, que a lo mejor no tiene el cuerpo perfecto, bla, 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 bla. Hay muchas cosas que pueden avergonzarnos. Entonces, esa madre, sin palabras muchas veces, por el simple hecho de estar avergonzada, le pasa esa vergüenza a su hija. Y a su hijo también de alguna manera. Y lo mismo pasa con un padre. Es un virus que se va pasando y que nos infecta en muchas áreas de nuestra vida, si no es que en todas, ¿sí? Y nos golpea en muchos niveles. Entonces, vamos a hablar de algunas de las áreas para que tú las vayas localizando. Esto es importante. Como les repito en los podcasts, lo importante de todo esto es darnos cuenta y no juzgarnos. No les digo esto para que se sientan más avergonzados o avergonzadas. Se los comento porque es importante reconocer que muchas veces estamos en relaciones tóxicas, en situaciones dañinas, en lugares donde realmente no queremos estar porque estamos avergonzados y no nos atrevemos a salirnos de ahí, porque literalmente creemos que no valemos la pena. Entonces, está en el área de la sexualidad, muy fuerte en el área de la sexualidad, mucha vergüenza. Y la vergüenza es una energía que se mete en las células, así adentro de nosotros. Estamos avergonzados, puede ser otra de las áreas en el cuerpo físico, en la apariencia de nuestro cuerpo, ¿no? En la forma, en el tamaño, en el tipo de vestimenta, en nuestras aptitudes de sobrevivir. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestra habilidad para pararnos en la tierra y poder ganar lo que necesito para vivir bien y sentirme seguro. A lo mejor no lo estoy logrando, ¿sí? Entonces ahí me siento avergonzada, avergonzado. También en mis sentimientos, porque a lo mejor me da vergüenza sentir tristeza, me da vergüenza sentir enojo, no tengo apertura, me falta sensibilidad y me sigo juzgando. Podemos encontrar mucha vergüenza en nuestro poder. ¿Qué quiere decir esto? La asertividad, ¿sí? En la habilidad de sentir y expresar mi enojo, de poder poner límites, de saber y expresar lo que quiero, lo que necesito. En mi capacidad de gozar puedo tener mucha vergüenza, ¿sí? ¿Y qué hace? Me corta la habilidad de la espontaneidad. Entonces me vuelvo una persona quizá muy seria o demasiado responsable. No sé gozar, me da pena gozar, porque me enseñaron que siempre hay que estar trabajando, ¿no? En mi creatividad. Entonces, no reconozco y no soy capaz de expresar todos esos dones de creatividad que existen en cada uno de nosotros. La claridad, que es básicamente vivir mi vida como yo la quiero. Ir entendiendo, conociendo y respetando mis prioridades en la vida. Necesitamos localizar dónde nos está pegando la vergüenza. ¿Qué está pasando con esta vergüenza? ¿Qué hacemos ahí? ¿Cómo actuamos? ¿Qué pensamos? ¿Qué sentimos? Darnos cuenta.
vamos a reconocer también cómo compensamos hoy, cómo estamos lidiando con esa vergüenza. Quizá pretendes que no es cierto, que no existe, pero te juzgas constantemente, eres una persona que eres muy dura contigo, te juzgas todo el tiempo, te criticas, te atacas, nunca eres suficiente para ti. Con las demás personas, ¿qué haces? ¿Te escondes? ¿Peleas y los atacas constantemente? ¿Los juzgas constantemente? ¿Te comparas? ¿Tomas roles para poder lidiar? ¿Te defiendes? ¿Reaccionas? O quizá encuentras formas de distraerte, que pueden ser sustancias, personas, actividades que no te permitan ver qué está pasando dentro de ti. Entonces necesitamos sentir nuestra vergüenza, sentirla de una manera consciente, darnos cuenta cómo es cuando esta vergüenza llega y nos atrapa, cómo se siente en nuestro cuerpo. Y cuando me siento avergonzada, ¿cómo percibo el mundo? ¿Qué creo que otros piensan de mí? ¿Qué piensas tú de ti? Una vez que logramos todo esto, necesitamos encontrar el espacio, un espacio que nos ayude a estar bien con nosotros, para podernos salir de esta sensación tan dolorosa de no ser suficientes, de estar como rotas o rotos adentro. ¿Cómo lo podemos hacer? Piensa en alguna actividad que te haga muy feliz. Quizá no te acuerdas en este momento, pero trata de recordar alguna situación reciente donde te sentiste muy bien y descríbete esta sensación, ¿sí? Y empiézala a sentir dentro de ti, como si te pudieras llenar de ella. Recordar cómo es para ti cuando estás bien. La vergüenza es una de estas grandes infecciones, pero no es lo que somos nosotros. Y esta es una de las cosas que necesitamos reconocer, ¿sí? No creer que somos eso que la vergüenza nos hace sentir. Y precisamente el trabajo de sanación es reconocer, entender y aceptar esas sensaciones, ¿sí? Para hablar de la vergüenza un poco más allá, voy a usar un ejemplo que usaba mucho mi maestro Krishnananda, que hablaba de esta persona a quien le dieron un traje mal hecho, mal cortado, ¿no? Que no le quedaba. Pero cuando lo fue a buscar, o sea, él lo mandó a hacer, y cuando lo fue a buscar, la persona que lo hizo lo convenció de que el traje estaba bien, que era él el que estaba deforme. Y esa persona anda por la vida, ¿no? Haciéndose chiquita del brazo, haciendo aquello, porque cree que el que está mal es él, no el traje, ¿sí? Él cree que el chueco es él, que él es el mal hecho, y el que es el que está mal es el traje. Es lo mismo que nos pasó a nosotros. Llegamos a creer que somos personas que estamos chuecas, mal hechas, pero es el traje. Y ese traje es lo que nos hicieron creer y que nos creímos que somos. Entonces necesitamos darnos cuenta que cuando estamos en las relaciones y estamos bajo la influencia de la vergüenza y entramos con todos estos miedos, con toda esta sensación de no soy suficiente, pues no soy capaz de entrar a una relación desde una parte sana, adulta, abierta, que va poco a poco conociendo a la otra persona, cultivando la relación. Más bien entro ya desde el principio con el miedo a ser rechazada, a que se vayan, a que yo no voy a poder cumplir las expectativas de la otra persona, a que me siento muy presionada, tengo que hacer esto, tengo que demostrarle aquello, ¿no? Como si tuviéramos que ganarnos el amor. Tengo que ganarme el respeto y el amor, como si no fuera algo a lo cual tenemos derecho por el simple hecho de estar vivo, ¿no? Entonces, esto sucede cuando estamos con tanta vergüenza. Cuando empezamos a trabajar con la vergüenza y podemos estar en paz y bien con nosotros, es cuando ya podemos enfrentar estos miedos. A veces con confianza, a veces con apertura, incluso aprendiendo a aceptar lo que no podemos controlar,
¿sí? Pero desgraciadamente la mayoría no estamos tan bien con nosotros. Y por eso estamos creando tantas relaciones tóxicas de codependencia. Por eso atraemos otras personas que están igual en diferentes circunstancias, pero también con estas infecciones. Y cuando alguien me llega y me dice, Aura, es que estoy con una persona narcisista. ¿Y qué haces con una persona narcisista? ¿Por qué estás tú? ¿Por qué le aguantas a una persona narcisista? ¿Por qué hay algo en ti, tanta vergüenza? ¿Sí? El miedo y la vergüenza son los pilares de las codependencias. Entonces hay que darnos cuenta que todos estos miedos que tenemos de no encajar, de no encontrar el amor, de que no aparezca la persona correcta, de que no encontremos la felicidad, es porque tenemos una gran vergüenza de ser como somos. Como si hubiera una parte grabada con fuego que se considera indigna, inadecuada y que no merece las cosas buenas de la vida. Estamos llenos de creencias negativas sobre nosotros mismos y por ahí viene el asunto y necesitamos aprender a sentirlo, a darnos cuenta, porque finalmente esta parte es la vergüenza, es una energía separada. Entendamos eso no es lo que somos, es lo que nos pasó, es la herida, pero nosotros somos mucho más allá de eso, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que empezar a darnos cuenta, porque si no, estamos tan desconectados de quién somos que vivimos como en un estado de autohipnosis, negativa totalmente, y así crecemos y así vivimos, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar y entendí esta parte de la vergüenza, sí pude reconocer que siempre había estado en esta sensación avergonzada y que todo el tiempo estaba tratando de compensarlo. Siempre huyendo de mí misma para no tener que enfrentar tantos juicios, pero en realidad los juicios no venían de afuera, venían de adentro. Claro, en su momento, cuando era niña, vinieron de afuera, pero los tomé y hoy los tenía para mí, ¿no? Y siempre esto me hacía sentir como por abajo de los demás. Pero no nacimos con esto. Esto es algo que fue como creciendo en nosotros, como si fuera una mala hierba y que fue invadiendo todo nuestro jardín interno. Y desgraciadamente crecimos y seguimos pensando que somos esa mala hierba. Y eso es lo que no nos permite ver nuestra verdadera y hermosa naturaleza, lo que sí somos. No perfectas, no perfectos, pero seres con muchísimas cualidades y dones. Y estamos tan separados de eso precisamente porque la vergüenza es como estos lentes oscuros que no nos permiten ver. Claro, cuando éramos pequeños, necesitábamos desarrollar, cultivar esa confianza, la autoestima. Y esto se logra cuando desde afuera, desde los padres, recibimos ese reflejo positivo, ese apoyo, el amor incondicional. Pero cuando no, pues crecemos pensando que no servimos. Y esto afecta en las relaciones, porque finalmente cuando entramos con mucha vergüenza, como les decía hace rato, no somos capaces de abrirnos, de enseñarnos, de mostrarnos con las cosas imperfectas y perfectas. Y entonces sufrimos en el trabajo, sufrimos en nuestras relaciones, en nuestra creatividad, en muchas áreas de nuestra vida, inclusive en la capacidad de ser más abundantes en el dinero. Porque si estoy avergonzada, pues me siento que no merezco. Y lo que yo traigo a mí desde esta sensación de no merecer, pues es carencias, carencias y más carencias. Entonces sí necesitamos darnos cuenta de esta sensación de vergüenza, ¿no? Y encontrar quiénes somos realmente, reconectarnos con nuestra confianza esencial, con nuestra dignidad y capacidad de amar. Y uno de estos pasos, escúchenme bien, implica muchas veces separarnos de nuestras raíces para poder descubrir nuestra verdadera identidad. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces cuando empezamos a fortalecer, a sanar, a curarnos, necesitamos separarnos de la familia de origen. No porque no los queremos ver nunca más en la vida o nunca más les vamos a hablar, sino porque de entrada
necesitamos averiguar quién soy yo cuando no estoy bajo el escrutinio de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos, de mis tíos, de mis abuelitos. Cuando no tengo que estar cumpliendo con las expectativas de los demás. ¿Sí? Cuando quiero separarme de lo que me enseñaron y de todos los condicionamientos que traigo. Y esto implica muchas veces una separación física y emocional e incluso hasta espiritual. ¿Sí? Para encontrarme, para poder ir descubriendo mis propios valores, mis propios quereres, mis propios gustos. Esta es una etapa que requiere salirnos de todas las fantasías de la infancia para poder sentir ese dolor que hemos atravesado y cuestionarnos de cómo nos enseñaron a comportarnos, a pensar y a lidiar con nuestras vidas. Y una vez que hagamos esto, encontrar las formas que van de acuerdo conmigo, que están alineadas conmigo. Porque si no, sigo siendo lo que mi mamá quería, lo que mi papá no quería, lo que sí tenía que ser, lo que me dijo mi tía, mi abuelita, mi sobrina. Y lo que yo quiero es ser yo. ¿Sí? Antes de hacer esto, pues creímos que estas creencias, condicionamientos, estas vergüenzas, era parte de la vida. Por eso necesitamos separarnos y descubrir lo que es auténticamente nuestro. Y hacerlo a un ladito de la familia, de la cultura y de la religión de nuestra infancia. Quizá de ahí mismo tomemos cosas, está bien, pero necesitamos hacer esta separación. Si no, vamos a vivir nuestras vidas como robots, todo el tiempo simplemente siguiendo los lineamientos de manera inconsciente, los pasos de aquellos que nos preceden. Y no vamos a cuestionarnos nunca nada. Y claro, separarnos cuesta trabajo. Nos saca de esa seguridad apretada, ¿no? Y de vivir en la inconsciencia del nido. No es fácil. Despertar de esa ilusión de nuestra infancia. Dejar de justificar lo que vivimos, al padre que era abusivo, a la mamá que era codependiente, y llegar al punto de la aceptación. Porque ¿saben qué es lo más bonito de todo esto? Que cuando hacemos realmente esta chamba, cuando realmente ejercemos este trabajo, el amor que empezamos a sentir hacia nuestros padres se vuelve algo más sólido y se teje con la gratitud. Pero entonces podemos ver a nuestros padres tal como son, sin ponerles ningunos disfraces. Y ahí es cuando nuestra visión se limpia y también podemos vernos a nosotras, a nosotros, tal como realmente somos. Y desde ahí podemos empezar a actuar. ¿Qué quiero hacer para mejorar la versión de lo que yo soy en mi propia visión, no en la visión de alguien más? ¿Sí? Y entonces cuestionar las creencias que me han enseñado y pararme en mis pies, separarme psicológicamente y empezar a pelar la cebolla para descubrir quién soy yo realmente debajo de esa vergüenza, debajo de esos miedos, es quizá alguno de los pasos más valientes que podamos dar y los más importantes para caminar hacia esa vida que deseamos, que queremos y que tiene todo que ver con nosotros. Esa alineación de quien yo soy con mi verdadero ser. Y en eso estamos. Muchísimas gracias por acompañarme en este podcast. Te invito a que le des clic a la campanita, a que me dejes tus comentarios, que estés pendiente de nuestros nuevos episodios cada martes. Muchísimas gracias por estar aquí y puedes seguirme en mis redes y me encantará escuchar de ti. Déjame comentarios, hazme preguntas y yo te las responderé. Muchísimas gracias. Shots de realidad con Aura Medina. Esta es una producción de Marta de Baile.